objetivo del curso es vivenciar y conversar en las obras de arquitectura que nos interesan e indagar cuestiones de génesis de la idea, de la vivencia, de lo que es hoy. Eduardo seguro la mayoría lo conoce, arquitecto platense, docente de la facultad también. Todo nuestro desarrollo personal en la formación de la facultad tiene que ver con la abstracción. Las hipótesis de proyectos son tal y quedan en el papel. Pero me parece muy importante, cosa que no normalmente se hace, es que el recorrido, la gestión y la concreción de las obras de arquitectura que finalmente construyen la ciudad sean, más allá de visitarlas, dibujarlas, un motivo para desarrollar cuál fue el campo de las ideas, qué se pensó, cómo se gestionó, cómo se hace un proyecto cuando uno participa en la realidad. Cuestión muy distinta porque las hipótesis en la facultad terminan siendo de los docentes y los alumnos, y los desarrollos de proyectos son amañados a condiciones relativamente complejas en la función, pero no tan complejas en las exigencias de la realidad. Yo estuve haciendo un recordatorio de cuál era la condición en ese momento histórico, hace 42 años, cuando nosotros hicimos este proyecto. Nuestra formación tenía que ver básicamente con el hombre como parámetro y con las condiciones urbanas que nuestra realidad iba determinando. Pero resulta que pongo primero esto porque el hombre en nuestra formación del movimiento moderno ya había sido muy pregnante como parámetro de todas las cosas. Y el hombre universal de Le Corbusier había sido para nosotros algo que deslumbró en los primeros años de la carrera, porque claro, el mensaje final de nuestra disciplina era el hombre, y ese hombre universal mediterráneo que el viejo había planteado tenía que ver con lo antropométrico, con lo psicológico, con todo Freud y toda la línea de pensamiento nuevo de la psicología, con el higienismo, con la condición del humanismo como tal, y con esta cuestión de caminar sobre cultivar el cuerpo y el espíritu. Y entonces aparecen el preámbulo de los principios del movimiento moderno. Eso que se da hasta el año 50 del siglo pasado, a nosotros nos había fortalecido notablemente. Paralelamente a eso, y por eso lo nombro, se da en los años 60, 70, toda una ebullición ideológico-política. Esa ebullición ideológico-política a nosotros nos regnó notablemente desde Bellas Artes en adelante, toda la carrera. Había un hombre de carne y hueso que necesitaba de nosotros arquitectos. Y había una condición social entonces de la arquitectura. Había que hacer arquitectura social. Había que entender qué parámetros tenía el hombre en sus necesidades para resolver su hábitat. Esta condición del hombre se juntó a aquella de la disciplina en términos de militancia política, en términos de concreción de las cuestiones urbanas, de peleas para que la ciudad separara al peatón del vehículo, condiciones que fuesen caminando hacia la mejora de la calidad de vida de la gente, transformar la realidad. Y yo quiero recordar esto porque fue muy importante para nosotros dos. Yo este conjunto lo proyecto con quien era mi socio en ese momento, Jorge García, y todo lo que nosotros vamos a conversar sobre el proyecto va a tener mucho que ver en la instancia decisiva de poner a la persona por sobre todas las cosas. Desde el universo general en el cual está planteado el conjunto, hasta el mínimo detalle del juego de los niños en la terraza. Toda esa condición tiene que ver con que la superación, por lógica histórica, del movimiento moderno que desarrollan Rogers en Italia y se pelea con el viejo en los 50, y luego aparece el TIN 10, que es el momento en el cual nosotros estamos, y el TIN 10 decía escalas de asociación, toda esta condición de la persona, la familia
el puerta a puerta, la relación de un núcleo chico en las viviendas colectivas, el conjunto articulado, la ciudad. Era como una secuencia escalar que permitía que el humano se sintiese contenido en un universo social fuerte. El proyecto nuestro tenía que tener condiciones sociales fuertes. Esto lo digo porque hay detalles que ustedes los van a ver y que son un poco la metáfora de cierta cosa de lo social. Por el otro lado, la discusión de los escalones de asociación que se daban con los Smithson en Inglaterra en los 70 y con Bakema y todos los holandeses y que rescataban a los rusitos del año 17 que habían tenido proyectos premonitorios de vida social, fue un poco un ideario. Ahora, ¿cómo se daba eso? Porque paralelamente a que se hace este conjunto, se estaba haciendo 5.000 viviendas en Lugano. Ustedes vieron Lugano 1 y 2, lo que es. Esos monstruos infernales de un palier así, y vivienda y matar. Por el otro lado, nosotros teníamos la ciudad de La Plata. Una ciudad higienista, pensada en términos humanistas, coincidente con alguna condición de camino hacia eso. Recuperemos la naturaleza, entonces las calles son de 18 metros, arboladas, y los códigos daban cierta altura. Entonces, ya como arquitectos nosotros pensábamos que bueno, que no había que superar los 18 metros de altura, con lo cual estaban en 4 o 5 niveles. El tejido urbano es compacto, es de línea municipal y muy ortogonal, pero tiene esta particularidad a lo cual me refiero, que es que cuando produce el corte con las diagonales, la condición de los lotes en ciertos lugares de la trama urbana produce esto que nosotros estamos viendo ahora acá. Produce este tipo de loteo. Porque un viejo arquitecto, maestro en La Plata, y que además fue profesor de la Facultad de Arquitectura, Almeida Kurt, en el año 74 inauguran la ley de suelos, que exigía el 40% libre del terreno de la manzana para la ventilación, el asoleamiento, un poco pensando en mejorar la calidad, con lo cual cada uno de los terrenos, acá había un 40% libre de predio. La intersección entre diagonales y ortogonales en esta idea de colectivo social tenía una virtud notable, que era achicar esta distancia y entonces poder hacer pasantes peatonales que revalorizaran al ser urbano, lo separaran del auto y generaran un cierto grado de vecindad y lugares para juegos y triciclos y bicicletas. Y que en todo caso, la especulación de este lote, que eran 4, con el norte acá y con una plaza acá, en vez de plantearse el retiro de fondo y esta fachada, que esto contra la cual tuvimos que pelear nosotros con el cliente, que ahí viene el otro aspecto que es la gestión de obra, aparecía la condición de que esto era privativo. Claro, ¿quién iba a ceder lo privado? No, mire, usted tiene departamentos a la calle y tiene patio al fondo al verde y es todo suyo. Y usted lo pone así, y usted es usted. Hay que empezar a vencer esa idiosincrasia. Por eso no es tan generalizable lo que ocurre acá. Porque el propietario te dice, no, yo vendo mucho mejor al frente, vale mucho más. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros para que en realidad en esta pelea de ida y vuelta pudiésemos resolver el tema de la contradicción, de romper el proyecto que estaba, que era de un arquitecto y que se lo había presentado, y que entonces nos pidió una opinión y nosotros le dijimos, le vamos a hacer un anteproyecto. Si acá tengo 20 metros
Acá tengo 27, tengo 47 metros de longitud a la calle. Si yo tengo esta profundidad, prácticamente con frente de edificios, vendo departamentos todos al frente, armo una calle peatonal y duplico los metros lineales del conjunto. La persona que era Marra, que era muy inteligente, dijo: arquitecto, hágame el proyecto. Y nosotros pudimos vender el proyecto desde esta perspectiva, que no lo podíamos creer, y armamos el proyecto. Y pasamos a esto otro ahora. Resulta que la idea de que vecindad, conjunto, grupo de 4 o 6 en un palier, puentes, quinta fachada con actividades, llevaba a que la vida cotidiana tuviese una suerte de recreación espacial. Resulta que en la facultad se hacen proyectos a partir del sólido. Nadie hace proyectos a partir de un corte, que es una abstracción espacial, imaginada en la cabeza y después dibujada en la planta. Yo me habitué toda la vida a pensar el vacío, muchachos. La importancia del vacío rompe la monotonía del conjunto, de lo que no está, de lo que no está y que configuró el conjunto. Porque no era lo mismo armar entonces una manzana así, con esta manzanita así y esta así, que podía haber sido con todo cielo, a articular el espacio vacío. El ser urbano como parámetro fundamental, la ciudad como trazado, Omar que está cansado, y acá abajo el loteo y la percepción del espacio, que es lo que me parece importante que ahora vamos a recorrer. Y resulta que este conjunto tiene 2 cortes. Tiene un corte así, de masa y aire, y tiene un corte así del espacio a recorrer. El corte fundamental para los arquitectos, que hay que pensar en corte, esto está pensado en corte. Y segundo, pensar el vacío como condición esencial, porque el corte no es sino vacío. Esto es posible porque son 4 lotes. Y esto es lo último que quiero decir. Los arquitectos tenemos que mancomunar lotes. Porque si el arquitecto mancomuna lotes, ahí puede trabajar en lo social. Porque generalmente en un terreno 10 por 30 hace una vivienda individual o hace un aparato que termina en sí mismo. Pero cuando uno supera el ancho y puede hacer un traslado al otro lado, resuelve problemas de otra envergadura. Y aparece lo social, aparece la peatonalidad, aparecen ciertas condiciones. Es el único momento posible de resolver programas colectivos que sean interesantes y pulsantes de actividad, que es lo que queremos. Finalmente lo que queremos es que el ser urbano viva contenido en una ciudad que mejore la calidad de vida. Más grande, pero no por la escala, ni por ganar más, sino por un posicionamiento conceptual. Quisiera saber por qué funcionó aquí, por qué si funciona en otros lugares no funciona, hay que cerrar, hay que cuidar, hay que... Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cosas. Ahí aparece Omar y todos los vecinos, porque esto es un ida y vuelta. Sí. Acá hay gente que quiso mucho el conjunto y que pese a la dictadura es el único elemento que no se enjauló. Claro. Toda nuestra ciudad hoy está enjaulada. Claro. Este conjunto no está enjaulado, está cuidado. Cuando está pintado, tiene florcita y los gomeros están como están, vos decís, acá, si vos no tenés ciertas actividades con las cuales abastecer, esto es lo que pasa que además no hablamos, porque si no estaríamos 2 días. Nosotros hicimos un análisis del entorno barrial notable. En ese momento, esta casa sigue siendo la misma. Esa casa sigue siendo la misma. La porquería esta aparece ahora. Entonces la articulación nuestra, ¿qué era? La puerta con la puerta, el banquito, el pasaje, el vecino afuera, vamos con la bolsita a la plaza, jugamos con los niños, volvemos. 42 años hace. Entonces la dosificación es fundamental. Actividades comerciales,
guarderías, condiciones que vos puedas tener actividad, son buenas para la planta baja. Y me parece que son cada uno de los temas de la facultad, habrá que emularlos como parte de una condición urbana. Ahí entramos en un campo, te diría, de la filosofía, claro, porque me haces acordar a una teoría de la complejidad de Edgar Morin, que es un filósofo francés, que habla de la complejidad y habla casualmente de los opuestos, del vacío y del lleno, y él dice que no hay forma posible de concebir uno sin el otro. Y esto está bueno, tiene que ver con eso, pero tiene que ver con algo que me había olvidado decir. Esto tiene que ver con que si ese vacío con Puente no existiera es otra cosa. Y hemos demostrado con esto que era mucho más redituable en los años y perdura en la historia como ningún otro. Esta idea del yin y del yang, del vacío y del lleno, que deben conciliar una especie de unidad conceptual muy fuerte, que es la que permite el diálogo entre los espacios vacíos, abiertos y los llenos. En el 68, Cohn-Bendit van a la Plaza de la Liberté y ponen en el monumento prohibido prohibir. ¿Se acuerdan? Esto se hace en el 75. Esas sociedades humanitarias libertarias y de condiciones más abiertas también tiene que ver con un humor de la sociedad. No estamos en un momento bueno, pero no por la violencia, sino ¿por qué? Porque la cultura también baja de arriba. Yo conozco un librito muy interesante de la psicología perceptual de Rudolf Arnheim, Arte y Percepción Visual, del año 68. Lo recomiendo porque en ella hay una frase que es esta: la sensibilidad para ver un cuadro y la creatividad no está exenta de la racionalidad. De nuevo, el yin y el yang, esta cosa que la sensibilidad, la intuición, la creatividad vinculada a la racionalidad como condición lógica, matemática, para definir el espacio. Y me parece muy buena condición. Por eso yo hablo de la percepción, que es algo que cada uno de nosotros percibe las cosas de distinta manera. Me gustaría que conversando, y por eso vine a la esquina, y vayamos a recorrer, a descubrir perceptivamente, ¿está bien? Y resulta que cuando venimos caminando con una línea municipal compacta y seguimos para allá, nos encontramos con este vacío. ¿Qué nos propone este vacío? Miremoslo. Esto es como mirar por el agujero de la cerradura de una puerta. Aquellos hombres ya se detallan, no están tan lejos. Allá hay luz, acá hay cierta sombra. Y empezamos a percibir que este plano está a 2.45, que la idea nuestra en el debate del proyecto era, en 20 metros de ancho, teníamos que hacer una calle que privara las vistas de un vecino a otro. ¿Cuál era la discusión nuestra? Que cada vez que veíamos un proyecto todos tenían por lo menos una distancia de 8 metros. Y nos jugamos a 8 módulos de 0.80. O sea que esta calle tiene 6.40. Entonces cuando voy para allá, 32 es grande para una cochera. Y bueno, por eso es el costo. Son 23 departamentos y 17 cocheras. Ahora, si yo hacía cochera de 2.50, tenía problemas estructurales. Y eso, en ese medio de la discusión, tenía que ver, aparece la racionalidad del módulo para resolver una serie de cuadrados que diera, de nuevo, en esta visión, una suerte de dos planos que desde la perspectiva son unitarios y continuos. Sin embargo, esto que nosotros venimos a hacer acá, en el camino se va a ir repitiendo de distinta manera. Y entonces, en la proporción de los dibujos del módulo de 320 por 320, esto a nosotros nos tenía que significar que casi esto fuesen 2 cuadrados. Porque si los balcones nosotros lo apoyábamos, estos 10 centímetros lo apoyábamos en el piso, este lugar de 2 cuadrados hacía esto. Pero fíjate que la sutileza del balcón en el aire es el que permite que los 2 cuadrados se verifiquen. Y si nosotros levantamos el balcón, ventilamos la cochera y levantamos 1 metro el piso, y ahí aparecía de nuevo la discusión en el corte del proyecto que nos levantaba la cosa, pero que nos mejoraba.
porque articulaba entre la calle y lo habitual de la vivienda, que es eso, a 10, a casi 1 metro, salvado el hombre. Pero resulta que por otro lado, esta idea de puente, esos 2 balcones reafirman los límites laterales y proponen que esto sea un puente. Y esa sensibilidad de levantar los balcones y articular con otras cosas nos permitió que la gente tuviese curiosidad de meterse. Y entonces, caminando, había que también resolver el problema de que ya acá nuevamente un vacío. Claro, porque la geometría lo que nos permitía era que eso que era de 2 cuadrados así, aquí fuese 1. Tenía que ver con esta idea de las escalas de asociación del Team 10. Tenía que ver con que yo acá tenía esto, no la caca de perro, sino una verdura, y el gas de los departamentos. Entonces esto era una especie de remanso, de lugar, que representaba un poco aquella idea de la escala de asociación. Acá yo me podía sentar para tomar un mate con mi vecino. Y ahí aparecía uno de los 3 circulaciones verticales. 1, 2 y 3 allá. Esta hoja sigue estando desde que se fundó el conjunto. Con lo cual, fíjense usted qué cuidado, ¿no? Nadie la dejó caer, las hormigas no se lo comieron. Y entonces la articulación, cuando hay mucho muro, era bueno tener verdura. Esta idea de espacio controlado es distinto al de la calle, que era una cosa hacia afuera, apretamos el puente y nos largamos en este lugar. Ahora fíjense ustedes que entre los 2 puentes hay una cierta contención del conjunto, que a mí me parece que le da cierta identidad. Pues estos vecinos, esa escala más barrial. Entonces esta idea de contener llevó a que este puente de 2 niveles permitiera que el sol hoy llegue acá a las 11 de la mañana, ¿no? Seguimos caminando, ya se deja de sentir esto que está acá arriba, y acá explota esta condición. Condición que tiene 2 piezas que me parece que son importantes. Esta pared y el hecho de que hacia acá se abre el conjunto y ahí está la plaza. El imaginar el vacío a nosotros nos llevó a generar un corte que es así, pero a su vez es así. ¿Tú me hago entender lo que estoy diciendo? Entonces esa pared, fíjate vos lo que nos pasa, sutil y de detalle. Si nosotros especulábamos, esta columna se repetía acá. Pero si yo iba con este edificio todo hasta acá, esto se transformaba en un tubo. Sutilmente le cambiamos la sintaxis y hicimos que esto abriera en horizontal y abriera en vertical. Esa es la condición de este conjunto. Puente, calle, hacemos esto. Y cuando hacemos esto y hacemos esto en la planta baja, hacemos esto, que es lo que le pasa al sol ahora. La idea era mancomunar baño y cocina, ya estábamos en el año 75, para poder juntar todos los caños. Claro, tiene una mesada un poquito más pijotera, esta es la realidad, pero no nos zafamos del 320. 320 por 320, cocina y baño. Y a bancársela, entonces la pared era más chica, tuvimos que hacer los caños y después la pared. Es decir, uno va buscándole la vuelta para que ese módulo no cambie y geométricamente siga aportando al de 1 o de 2 dormitorios. Y la última cosa es que entonces uno no ve el auto y el dominio del peatón es total. Y el auto se hace la rampa en el lugar más longitudinal del lote, que es aquel. Está fuera de la condición y si vos tenés que subir por las escaleras o de lo contrario entrás con el auto y nadie percibe que hay un auto entrando en el ámbito del peatón. La idea de relación interior-exterior que ustedes ven ahí, que se dan en ese 1,10 m, era un poco incipiente, una especie de articulación entre el interior y el exterior, los duples del Corvo, el Marsella, esa idea de que sale al solcito y pone un silloncito. En algunos casos no lo pudimos hacer, entonces eran balconcitos. A los balconcitos siguen siendo lengüitas
que salen así y que no joden a esta linealidad para que el espacio se achique. Y además hay otra cosa, los vecinos no se ven porque le vamos alternando los balcones y entonces el estar puede abrirse sin que se vea, aunque si él quiere puede ver para el otro lado. Pero en la calle surgió ese efecto. La gente vive bien y mide 6,40. La idea de que la terraza era de losa era que fuese el lugar para que los niños pudiesen jugar, tender la ropa y tener los lavaderos. Entonces hubo un esfuerzo muy grande para que toda la rejilla que ahora vamos a ver en el recorrido tuviese que ver con las distintas funciones que cumplían. Pero que básicamente lo que ustedes ven que es una curva era para enganchar unos alambres y que la verdura armara una especie de parra, una especie de lugar en algunos sectores para particularizar el lugar y posibilitar que todo se vinculara, que fuese prácticamente una unidad conceptual. Para que los chicos no se trepen y se vayan. Vieron que la cancha de fútbol tiene así el alambre. Esta era una mímesis de eso, incluso para colgar esa parrita que nosotros decíamos en algunos sectores. Pero además, esta misma estructura es límite de medianera. Con este alambre el chico no se puede trepar. Si le poníamos palito horizontal, que quedaba más lindo, después teníamos más dificultades. Los vidrios no llegan abajo y entonces tuvimos que discutir con el final de obra porque era una manera de que eso fuese más liviano y que apareciera como esto. Lo que se consiguió con esto es que fuese una terraza que tenía un lenguaje unitario en todo el perímetro. Y esta pared, ¿sabes por qué? Podía no estar. Pero era la que a nosotros nos permitía que desde enfrente esta pared al prolongarse se viera esto como puente. ¿Se entiende? Pero es cierto que el puente se lee porque las paredes se prolongaron. Detalles sutiles, ¿no? En ese momento recién aparecían los carros Roma, entonces las carpinterías eran todas con corredizas. Porque uno siendo estudiante va construyendo con la historia y con algunos ejemplos de proyectos de la facultad, algún posicionamiento. Yo digo posicionamiento porque sería muy pretencioso decir que acá está toda la teoría urbana. Pero ¿qué quiero decir también con posicionamiento? Quiero decir que es necesario algunos pensamientos consolidados respecto de teóricos, respecto de esta condición de qué es lo que uno está haciendo. Me ocurre muchas veces que hay, para ustedes en la facultad ocurre, que hay referentes que terminan siendo arquitectónicos, pero más morfológicos. Terminan siendo la forma que tiene. Entonces ahora laburamos todo proyecto con placa, entonces placa sí, todos somos Mies van der Rohe, pero del siglo XXI. Y resulta que la arquitectura, como es un producto que arranca en un programa, en un cliente, en un terreno, en un código, en una condición constructiva y en una posible enajenación del bien, todo este recorrido particulariza las respuestas, particulariza el lenguaje. No está antes el lenguaje que todo esto que estamos hablando. ¿Yo me hago entender? Entonces, cuando uno dice, vamos a ver referentes, los referentes no son de la arquitectura de las fotos, llámese cualquiera, porque me parece que Herzog y de Meuron demostraron con su concurso, que ahora terminaron ahí la pirámide toda retorcida en Londres, que son tipos que hacen su propia arquitectura. Lo cual no quiere decir que Herzog y de Meuron no hayan sido formados por Kohlhammer, por el Corbu, por muchos libros. Y eso es importante porque el posicionamiento teórico que uno puede lograr al cabo de los años tiene más que ver con un aspecto conceptual y no formal. ¿Yo me hago entender? No es el referente con el programa que tiene usted en la facultad y después dice, los referentes son... y uno va y mira la foto. Es muy triste esto. Y voy a decir una última cosa. Nosotros estamos escribiendo sobre todo nuestra historia del taller de arquitectura.
Y lo que me alegró tremendamente es que de los 70 autores que nosotros tenemos del taller de bibliografía, y el 80% no tienen que ver con la arquitectura. No tienen que ver, son autores de antropología, filosofía, literatura, cine. El 80%. Nos pareció buenísimo, porque eso es lo que construye concepto. ¿Me hago entender? El problema es la construcción del concepto que nos permita después hacer proyectos de arquitectura. Este proyecto formalmente puede ser horrible, pero respondió a una serie de condiciones y se formalizó de determinada manera particularmente, y los referentes fueron conceptuales. Por la idea de hombre, la idea de separación entre vehículo y peatón, fue la idea de pasante, fue la idea de la volumetría de un lado y del otro, fue la idea de juntar auto con vivienda en una misma modulación, fue la idea de generar puentes que pudiesen permitir que el vacío se expresara. Todo eso no estaba en ningún referente. No estaba, muchachos, no estaba. Pero resulta que las sociedades masivas, y esto es lo que hay que pelear como arquitectos para la transformación de la realidad, las sociedades masivas tienden a esto. Esto es como la música. Ahora cualquiera hace música y lo pone con un nombre cualquiera en Spotify. Y resulta que no es así. Pero la masividad ha generado una especie de estándar tan horizontalizado que uno no termina de ver cuál es la transpiración atrás de esto. Y si no hay transpiración, no hay arquitectura. ¿No? El mercado homologa, muchachos. El mercado te vende para que sean millones los compradores. No compremos basura, no compremos fotografía, tratemos de ser nosotros mismos y construyamos sobre la base de que la pasión está en el mientras tanto, que nosotros estamos ejecutando la música. Formalizar la arquitectura a partir de condiciones estructurales. El ser humano, la condición tecnológica, tu realidad actual como ciudad, tu perspectiva con el código, tu transformación del código. Hubo que pelear en la municipalidad para que el FOS fuese esta calle. No fue fácil, porque hay una estructura mental que el FOS está atrás. En ese momento el 40% estaba todo atrás. Entonces, vos transformar significa y discutir un poquito en el medio para generar otras condiciones. Me parecía importante decir esto. Yo lamento, pero al cabo de ya cuando uno está viejo, las cosas no hay que callarlas. No las callamos nunca igual, pero a mí me parece que hay que leer más y hay que ver menos. Está buenísimo, el gomero loco, 42 años tiene el gomero este. ¿No te parece? Planta noble. ¿No está buenísimo como está el conjunto, loco? Espectacular. 40 años. Me parece una cosa... Tú eres mi mejor imagen, lo mejor que recuerdo, lo mejor que guardo en mi cabeza como un recuerdo fósil. Tú eres mi mejor imagen, recuerdo fósil. Los chicos de mi barrio. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. No sé. Estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado, estás enamorado. No sé chicos, no hay solución. Y esta es otra canción de amor. Y esta es otra canción de amor. Y esta es otra canción de amor. Y una más, y cuántas